Anhelos de libertad. Viajaremos en el tiempo para recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad. Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón. Todo comenzó con un grito: ¡Viva la independencia! ¡Muera el mal gobierno! La conspiración de Querétaro y el grito de Dolores. La conspiración de Querétaro fue un movimiento clandestino nacido en la ciudad de Santiago de Querétaro en 1810. Se toma generalmente como el antecedente inmediato de la Guerra de Independencia de México, dado a que fue este el grupo que comenzó la lucha armada por la emancipación de la Nueva España. El objetivo primordial de la conspiración de Querétaro era constituir una junta gubernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII. Las reuniones de los conjurados se llevaban a cabo en la casa de José Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. El grupo conspirador tenía pretendido alzarse en armas el mes de diciembre de 1810 en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero fueron descubiertos y la conspiración fue denunciada el 9 de septiembre por José Mariano Galván. Otras denuncias llegaron a oídos del comandante Ignacio García Rebolledo, que dispuso al cateo a la casa y a la aprehensión de los hermanos González. Josefa Ortiz envió un mensajero para avisar a los conspiradores en San Miguel el Grande. Después fue presa en compañía de su marido y otros conspiradores. El aviso de la corregidora llegó a Juan Aldama y fue quien lo llevó hasta Dolores el 16 de septiembre. Con ayuda de presos que liberaron de la cárcel, los insurgentes capturaron al delegado Rincón y se dirigieron al atrio de la iglesia. En ese lugar, Hidalgo convocó a los asistentes a levantarse en contra del mal gobierno, en un acto que es conocido como el Grito de Dolores y se considera como el inicio de la Guerra de Independencia Mexicana. Historia de la Guerra de Independencia. El periodo de la historia de México conocido como la Guerra de Independencia empieza estrictamente hablando el 16 de septiembre de 1810. Cuando el insurgente Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. La idea detrás del movimiento de independencia era liberarse del gobierno español y dejar de ser un virreinato. Esta etapa da fin a la llamada época colonial de México. Como ya es lógico, antes de 1810 ya hubo antecedentes importantes de la nueva ansia libertaria que operaba principalmente en los criollos. Se dice que es antes de estallar la lucha de independencia de México. El ideólogo del movimiento fue Fray Melchor Talamantes, que hacía circular escritos subversivos en los que afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes, podía hacerse independiente, y que además de posible la independencia de México, era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la Nueva España, como se ocuparía un gobierno libre constituido por mexicanos. La primera etapa del movimiento de independencia de México iría desde el Grito de Dolores hasta la batalla de Puente de Calderón en 1811, donde la muchedumbre dirigida por Miguel Hidalgo con su famoso estandarte guadalupano peleaba con más pasión que estrategia. En este momento, cuando el cura Dolores llegó a la batalla del Puente de Calderón, sus fuerzas se calculaban en 100,000 hombres insurgentes, todos ellos criollos, indios, mestizos o pertenecientes a las llamadas castas. Los realistas defendieron la causa con tibieza y se calcula que el ejército era de menos de 50,000 hombres. La segunda etapa del movimiento de independencia de México es donde entra José María Morelos y Pavón, desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte en San Diego en Acapulco en agosto de 1813. En este periodo, los insurgentes de la independencia se anotan varios triunfos militares. La tercera etapa del movimiento de independencia de México se caracteriza por un cierto desorden, con la muerte de Morelos. Hay cierto vacío de mando en el ejército insurgente y los realistas, al mando del temible Calleja, logrando rehacerse y recuperar la ofensiva. En este periodo se rinde el último reducto insurgente de importancia y técnicamente los realistas han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandó Vicente Guerrero, siguen luchando sin tregua.
Cuarta etapa, Plan de Iguala, fin de la independencia. Uno de los momentos más importantes del movimiento de independencia fue la firma del documento denominado Plan de Iguala, pronunciamiento político proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. En ese documento se declaraba oficialmente la independencia de México y sus tres principios fundamentales fueron: establecer la independencia de México con relación a España, establecer la religión católica como única, establecer la unión de todos los grupos sociales. Más tarde, estos tres principios se convertirían en las tres garantías que promovió el ejército que sustentaría al gobierno, al que por las mismas causas se le llamó Ejército Trigarante. Según dicho plan, el gobierno que adoptaría como nación independiente sería el de una monarquía moderna, cuya corona sería otorgada a Fernando VII o en su defecto a algún otro príncipe europeo. El plan suprimía además las distinciones étnicas entre los habitantes de la hasta entonces Nueva España, declaraba la igualdad de todos los individuos y por lo tanto en adelante todos tendrían los mismos derechos. El 27 de septiembre de 1821 fue un día lleno de alegría para todos los mexicanos, ya que se instalaba la Junta Provisional de Gobierno encargada de redactar el Acta de Independencia y de organizar un congreso que decidiría la forma de gobierno para el país. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano, pero no fue sencillo obtenerla, ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo mexicano por obtener su libertad. Josefa Ortiz de Domínguez. Doña Josefa Ortiz nació el 19 de abril de 1773 en la Nueva Valladolid, Morelia. Sus padres, Juan José Ortiz y Manuela Girón, fallecieron cuando todavía era una niña. Estudió en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. A los 18 años contrajo matrimonio con Miguel Domínguez, quien en 1802 fue nombrado corregidor de Querétaro. Viviendo en Querétaro, doña Josefa se unió a los conspiradores criollos, que planificaban expulsar a los guachupines, provocando la debilidad de la monarquía por la invasión napoleónica en España. En septiembre de 1810, los conjurados estaban cerca de iniciar el levantamiento armado, pero las autoridades coloniales descubrieron el movimiento patriota. Antes de que sus compañeros sean capturados, Josefa logró dar aviso al cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien de inmediato lanzó el grito de Dolores, dando inicio la Guerra de Independencia de México. Doña Josefa Ortiz de Domínguez falleció por una pleuresia el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Leona Vicario, heroína de la independencia mexicana, nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Como sus padres murieron muy pronto, quedó al cuidado de su tío Agustín Pomposo Fernández. Conoció al estudiante Andrés Quintana Roo, del que se enamoró. Su tío no permitió el matrimonio por las ideas revolucionarias del joven. Leona tenía las mismas ideas, por lo que cuando éste se unió a los insurgentes, después del rechazo de su boda, le enviaba noticias desde la capital a los campos. Ella fue quien dio la noticia en México de que los insurgentes acuñaban moneda propia y gastó todo su patrimonio para ayudar a los insurrectos, a quienes enviaba noticias por medio de heraldos secretos, haciendo llegar a los conjurados dentro de la capital los informes que Quintana Roo le enviaba de regreso. En 1813 fue descubierta y denunciada como conspiradora, y su tío la internó en el convento de Belén de las Monchas, de donde la sacaron algunos correligionarios, disfrazada y sobre un asno. Se casó con Andrés Quintana Roo y acompañó a las tropas de José María Morelos, padeciendo peligros y penurias. En 1818 dio a luz a su primogénita en el interior de una cueva, año en que fueron apresados y confinados en Toluca, donde residieron hasta 1820. Regresan a la Ciudad de México y tras el triunfo de la independencia en 1822, les fueron devueltos parte de los bienes que les habían sido confiscados. Leona Vicario falleció el 21 de agosto de 1842 en la Ciudad de México. Miguel Hidalgo, padre de la patria. Miguel Hidalgo, el iniciador de la independencia, nace en la hacienda Corralejo, cerca de Pénjamo, en Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. A los 12 años, se marcha a Valladolid a estudiar con los jesuitas,
pero al ser estos expulsados en 1767, ingresa al Colegio de San Nicolás, en la misma población, donde estudia teología, filosofía y artes. A los 39 años, Miguel Hidalgo es nombrado rector del Colegio de San Nicolás y se dedica con ahínco al estudio de las teorías liberales que revolucionan Europa. Por presiones de los altos jerarcas de la Iglesia, es removido de su cargo y enviado a los curatos de Colima, San Felipe Torres Monchas y Dolores, ambos en Guanajuato. Instruye y capacita a los indígenas, les enseña apicultura, el cultivo de la vid y la crianza del gusano de seda. Establece un taller de cerámica y una fábrica de ladrillos. Organiza una cuartidura de pieles y una orquesta. De carácter afable y generoso, Miguel Hidalgo es muy popular entre los feligreses, por lo que es invitado por Ignacio Allende a encabezar el movimiento de independencia. Al ser descubierta la conspiración arenga, a los feligreses, en la puerta de la parroquia de Dolores, libera a los presos y lanza una lucha llevando un estandarte de la Virgen de Guadalupe que toma del templo de Atotonilco. Su consigna es: ¡viva la independencia! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muere el mal gobierno! Al mando de 300 hombres desorganizados y mal armados, avanza hasta llegar a Celaya, que no pone resistencia. En pocos días, su tropa ya constaba de más de 30,000 hombres, mujeres y niños. El 28 de septiembre, Miguel Hidalgo entra a Guanajuato exigiendo la rendición de los realistas, que se habían perpetrado con víveres y armamento en la Alhóndiga de Granaditas. Establece una casa de moneda y manda fundir los cañones antes de marcharse a Valladolid con 15,000 hombres. Ahí decreta la abolición de la esclavitud e invita a los curas de las poblaciones cercanas a unirse a la causa. Miguel Hidalgo resuelve tomar por sorpresa la Ciudad de México con la ayuda de Ignacio Allende. La primera derrota tiene lugar en el Monte de Cruces. Por si bien los realistas retroceden, el ejército insurgente sufre muchas bajas. En diciembre de 1810 es declarado hereje, apóstata y cismático. Ante la posible ofensiva de los realistas, deja a Guadalajara y opone resistencia en Puente de Calderón, su segunda gran derrota. Hidalgo se dirige a Aguascalientes con el fin de establecer ahí su gobierno en enero de 1811. Es relevado del mando militar por los caudillos principales, pero conserva el liderazgo político. Miguel Hidalgo fue fusilado en la ciudad de Chihuahua el 30 de julio de 1811. Su cabeza dentro de una jaula de hierro es expuesta en la Alhóndiga de Granaditas hasta 1821. Hasta el final, Hidalgo defiende la independencia y el derecho que todo ciudadano tiene cuando cree que la patria está en riesgo de perderse. La historia es de todos, por lo que podemos gritar con orgullo: ¡viva nuestra independencia nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva México!